Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en este espacio de la tertulia, donde cada lunes inauguramos nuestra programación en directo para tratar diferentes asuntos de actualidad. Hoy, como ven, hemos vuelto de nuevo a las mascarillas en este plató. Está subiendo la incidencia acumulada, ya se recomiendan también, o mejor dicho, hay que llevarlas también en el exterior y por lo tanto hay que tener prudencia a la vista de los datos. La incidencia acumulada están subiendo el número de casos. Este es uno de los temas de los que vamos a hablar con nuestros colaboradores, que los voy a saludar ya enseguida, pero antes vamos a repasar el sumario con los temas previstos. Ya estamos de vuelta, ya lo han visto, mucha actualidad por delante que queremos también compartir con todos ustedes. Por lo tanto, están invitados a seguirnos a través de nuestras redes sociales o si quieren llamarnos por teléfono 951 15 0010 o 951 15 0011. Como hay muchísima actualidad, no vamos a perder más tiempo y comenzamos ya saludando a los colaboradores. Voy a empezar hoy por aquella esquina. Gabriel del Río, secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga Capital. Bienvenido a Málaga TV, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludamos también a Loli Caetano, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Málaga. Loli, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Y Alejandro Márquez, también gracias por acompañarnos, responsable de Juventudes de Podemos Málaga. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y ya les decía a todos ustedes que de nuevo hemos tenido que volver a este plató, aunque haya distancia, ventilación y demás, pero por precaución a las mascarillas. Ya saben, la pasada semana pues el Consejo de Ministros así lo determinó y así aprobó que las mascarillas fuesen también obligatorias en el exterior. Están aumentando los casos, hoy, sin ir más lejos, lamentamos pues en Andalucía pues muchísimos positivos, 6.000 positivos en la comunidad autónoma y hay que lamentar también 12 fallecidos, 5 de ellos en la provincia de Málaga. El pasaporte COVID también pues llegó hace unos días y se está pidiendo en la hostelería, en el interior de los establecimientos para poder consumir. Por lo tanto, hasta el 15 de enero tendremos vigentes estas medidas. Me gustaría saber, en primer lugar, pues cómo valoráis esta incidencia de los datos, esta subida. No sé si es algo que esperabais o algo que os llama la atención. Gabriel. Sí, bueno, en primer lugar, esta subida de contagio es debido a la variante Omicron que nace en Sudáfrica y bueno, ha llegado a Europa, ha llegado evidentemente también a España y esperemos que bueno, como bien dicen los expertos, esperemos que se baje la incidencia de contagio, porque ahora mismo en Sudáfrica está bajando bastante, con un gran ritmo, y esperemos que esa tendencia llegue a Europa, llegue a España también, para que bueno, pues se ponga fin a la pandemia, que como bien he dicho antes, y bueno, ya han dicho también los expertos, que puede que esta sea la última variante que vivamos de la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que una noticia positiva por parte de lo que dicen los expertos. Y también, bueno, es importante que las personas que no se hayan vacunado todavía, pues que están a tiempo de que se vacunen, de que esto es una pandemia pues fuerte, importante, que afecta a la salud, a la economía de España.
Y también, bueno, hemos visto también las últimas noticias, los últimos días, que se han aplicado nuevas restricciones duras y son comprensibles, ¿no?, por la alta incidencia de coronavirus, y la única manera de frenarla es, pues bueno, poniendo distancia social, obligando mascarillas en los exteriores, y tenemos que respetar a las autoridades sanitarias, que son los que más saben, que son los que tienen estudios y manejan muy bien el tema de las pandemias. Y bueno, esperemos que baje la tendencia de contagiados y bueno, esperemos que acabar de una vez por todas, ¿no?, con esta pesadilla. Loli. Bueno, yo comparto con Gabriel el hecho de que todos nos tengamos que vacunar y animar a la vacunación, pero también creo que es importante que el Gobierno central ponga de su parte en este aspecto, que trabaje y que traiga para Andalucía, que es donde nosotros estamos, que nos proporcionen las suficientes vacunas, tanto para los que ya necesitamos la tercera dosis pronto, como para los niños. La semana pasada salía el consejero andaluz diciendo que por favor que tenían vacunas pediátricas únicamente para 4 días. El ritmo que se está siguiendo de vacunación en Andalucía es alto, se están poniendo todas las vacunas que llegan y es importante que el Gobierno trabaje para que en enero, a primeros de enero y no más tarde, estemos todos vacunados con las pautas que nos corresponden para evitar pues, que esta sexta ola vaya a más. También creo que es importante destacar que de nuevo el Gobierno central ha ido un paso por atrás de donde debería estar. Nos encontramos con que 2 días antes de Nochebuena reunió a las comunidades autónomas cuando llevaban 6 meses sin hacerlo. Creo que se podría haber predecido un poco antes el problema que venía y la alta tasa de contagios y haber intentado poner medidas antes de que se saturaran, por ejemplo, la atención primaria. Eso es otro tema importante. En toda España la tensión que hay en la atención primaria es muy alta, ya que la gente obviamente pues acude porque ha tenido algún tipo de contacto con algún familiar y para que lo vea un médico, lo que está saturando la atención primaria en toda España, por lo que es importante también que el Gobierno reaccione y que establezca un fondo específico para atención primaria para reforzar a las comunidades autónomas y, por supuesto, no solamente quedarnos en el problema que tenemos hoy, también es importante que trabajemos para el futuro y viendo que la situación no está solucionada y que sigue pudiendo haber nuevas olas o nuevos casos, establecer un fondo COVID específico también de ayuda a las comunidades autónomas para el próximo año 2022. Alejandro. Pues en primer lugar, lamentar todos los fallecimientos, casos positivos que se están dando de COVID últimamente. Creo que estamos viendo esta tasa de incidencia era de 755 en la ciudad de Málaga y hay como 2.000 nuevos contagios cada día. En este sentido es muy importante que los ciudadanos, los malagueños y las malagueñas, respeten todas las medidas sanitarias que se están poniendo desde las instituciones. Y bueno, desde mi caso personal, por ejemplo, estas Navidades, suelo reunir en familia, somos una familia numerosa, nos reunimos siempre en mi pueblo, 30 o 40 personas, pero este año, pues evidentemente con el COVID hemos tenido que suspender esta celebración, hemos tenido que reunir un pequeño grupo reducido. Y bueno, quería poner el foco en que al final lo más importante de esta pandemia está siendo la sanidad pública que está salvando un montón de vidas y que el Gobierno de la Junta de Andalucía está desmantelando con el despido de 8.000 sanitarios, con la precariedad laboral y con la externalización hacia el sistema sanitario privado de fondos públicos. Es el Gobierno autonómico que más sanitarios ha despedido, cuando estamos viendo estas últimas semanas todos los centros de salud saturados con largas colas y por lo tanto nosotros pues desde Unidas Podemos pedimos a la Junta de Andalucía que recupere esos 8.000 sanitarios y que ponga puntos de vacunación y de realización de PCR 24 horas al día, 7 días a la semana en todos nuestros barrios. Decía hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba posibles medidas la próxima semana si la situación continuaba así. Descartaba un toque de queda o medidas más duras como pueden tener otras comunidades autónomas, pero sí, ya nos avisaba de que podría endurecer las medidas. Se está hablando mucho de que la gente está saliendo, de que se están permitiendo todavía comidas, por ejemplo, de Navidad, aunque muchas de ellas pues se están anulando, pero no porque la ley lo dictamina así, sino por la decisión propia. Se habla incluso de la cabalgata, ¿no?, que todavía está en el aire la celebración de la cabalgata. No sé si vosotros consideráis que
que se deben endurecer las medidas o debemos dejar pasar la Navidad. ¿Qué opináis? Bueno, yo pienso que, a ver, si es verdad que sigue subiendo los contagios, bueno, ya estamos en la sexta ola, ya han dicho que el pico ha llegado ya, pero sí es cierto que si estamos en tendencia ascendente y esto no para de incrementar los contagios, pues yo pienso que sería totalmente comprensible que haya restricciones. Pero vaya, yo es de sentido común, básicamente porque es verdad que las UCI no está con tanta alta incidencia de ocupación que respecto al año pasado, pero tenemos que evitar más contagios, más riesgo de personas de que sufran, pues bueno, pues posibles muertes, y si la tendencia baja en estos días con estas restricciones que se están llevando a cabo, pues bueno, pues es comprensible que sí, en este caso sí se haga la cabalgata, si se apruebe. Yo creo, como ha dicho Gabriel, la vacunación es muy importante. Las UCI no están saturadas porque ahora mismo somos muchas personas las que estamos vacunadas, y eso hace que si se coge la enfermedad pues no te afecte tan gravemente que si no estás vacunado. Entonces es muy importante que todos estemos vacunados, que todos nos vacunemos, que haya vacuna para vacunarnos. Y también creo que es importante, que no lo he comentado antes, que el Gobierno debe trabajar en una ley de pandemia. No puede ser que hace 2 años, es cierto que era una situación nueva, pero en 2 años ha habido tiempo para trabajar y ha habido tiempo para poder hacer una ley de pandemia nacional, y que en base a esa ley se marque cómo actuar. Lo que no puede ser es que ahora mismo tengamos la inseguridad jurídica que tienen las comunidades autónomas para poder aplicar medidas, y también el retraso que conlleva el hecho de que no haya un marco legal común al que acogerse para poder establecer cuándo hay que establecer una determinada medida y cuándo no. Por lo tanto, veo importante establecer un marco jurídico común para todas las comunidades autónomas de España, para que en casos como el de estas Navidades se puedan tomar medidas en base a un criterio común y, por supuesto, por el bien y el beneficio de todos los españoles. Quería contestarle antes al compañero que ha comentado que pedía que se pusieran puntos de PCR. La Junta de Andalucía ya anunció la semana pasada que iba a establecer 97 puntos, algunos ya estaban trabajando la semana pasada, otros van a empezar a trabajar esta semana. También comentaba el compañero lo de atención primaria. Como he dicho, el problema de la atención primaria es en toda España, no es en Andalucía únicamente, pero para poder reforzar la atención primaria, las comunidades autónomas también tienen que recibir ese extra, ya que estamos en una situación de pandemia, no estamos en una situación normal. Por lo tanto, el Gobierno tiene que estar ahí para apoyar a las comunidades autónomas ante estas situaciones. Por tanto, es cierto que es necesario un refuerzo, pero es cierto que también el Gobierno de España debe trabajar y debe poner sobre la mesa los recursos para que se puedan establecer esos refuerzos en la atención sanitaria. Yo comparto lo que han dicho los compañeros sobre que, evidentemente, si esto sigue, los contagios siguen subiendo, hay que tomar medidas, y al igual que se hizo, ¿no?, al principio de la pandemia. Y bueno, sobre lo que ha comentado Loli, sí que es cierto que desde el Gobierno central ya se han tomado muchas medidas, como por ejemplo ahora se han dado 8.000 millones de euros al Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Andalucía además tiene un superávit de 2.000 millones de euros. El delegado del Gobierno en la Junta de Andalucía dice que la Junta tiene suficiente dinero, tiene dinero sobre todo por encima del que tiene capacidad de gastar. Entonces no entiendo el porqué el despido de esos 8.000 sanitarios y por qué no se invierte todavía más en sanidad pública. Ese dinero para 2022 no está, no hay fondo COVID específico del Gobierno para 2022, no hay establecido, no lo hay. Si no, el presidente de la Junta de Andalucía no lo hubiera pedido hace 4 días. El presidente de la Junta de Andalucía ha pedido un fondo especial para COVID y un fondo especial para atención primaria. Ese dinero no está, no se han comprometido, no está. El Gobierno destinó 8.000 millones de euros para la crisis sanitaria y... pero para lo que llevamos ya pasado, de 2 años, pero no para el año que viene. Pero hay dinero para contratar... Bueno, estamos diciendo, por ejemplo, que, a ver, Andalucía es la comunidad autónoma que más sanitarios ha despedido. Madrid, por ejemplo, despidió 5.500, Murcia 3.000, Valencia 2.700, Galicia 1.200 y Andalucía despidió 8.000. No hay dinero en Andalucía porque, lo estoy diciendo, tiene un superávit de 2.000 millones de euros, y ¿por qué no se invierten en sanidad? Sí se invierten en sanidad, sí se invierten en sanidad. Otra cosa que vosotros no lo queráis reconocer, pero se invierten en sanidad y se ha invertido, se contrataron muchísimos profesionales
y se quieren contratar más, pero el Gobierno de España debe colaborar para que Andalucía pueda hacerlo. Yo sé que vosotros pensáis que el dinero es infinito y que los presupuestos se hacen de la manera que lo hacéis vosotros siempre que gobernáis y allá donde gobernáis, que ya lo hemos podido comprobar, pero las cuentas son las cuentas y ahora mismo hay muchas inversiones sanitarias que se necesitaban en Andalucía, muchísimas instalaciones que estaban anticuadas, muchos centros de salud que se han tenido que modernizar, mucha previsión de obras que en Málaga se van a hacer centros de salud donde no había, se va a hacer un hospital, mucha infraestructura que estaba desactualizada y que este Gobierno está poniendo todos los recursos para que en Andalucía tengamos las mejores instalaciones sanitarias, cosa que no hicieron los gobiernos anteriores. Con 8.000 sanitarios despedidos, con largas colas de espera, es prácticamente imposible pedir cita con tu médico de cabecera. Imposible no es, y lo digo siempre que vengo aquí, que yo siempre que llamo a mi centro de salud, siempre consigo cita, siempre. Entonces, imposible no es. Que es cierto que estos días ha habido una gran saturación, es cierto, pero por la situación de pandemia, ha habido falta no de médicos, sino saturación y tensión en la atención primaria, pero la ha habido en Andalucía, la ha habido en Valencia, la ha habido en Cataluña, la ha habido en Galicia, la ha habido en toda España, no únicamente en Andalucía. La realidad es que... Tiene la palabra también, Gabriel, sí, adelante. Que la realidad es que este Gobierno de la Junta de Andalucía, si hay dinero para gastar en cambiar de logotipo, si hay dinero para hacer marketing político, pero poco dinero para lo mejor para hacer inversión y gastar dinero en sanidad, en educación pública, porque como hemos visto no sé si fue hace 2 días, Juan Marín, el vicepresidente, que no alguien cualquiera de la calle, un vicepresidente de una institución como la Junta de Andalucía, dijo que bueno, que sí, que 8.000 sanitarios que se han echado a la calle, ¿y qué más da? Hemos echado 8.000 sanitarios y ¿qué más da? Pues la realidad es que hay saturación, falta de atención primaria. Por ejemplo, Loli y yo tenemos la casualidad de estar en el mismo centro de salud de Carlinda, y yo, por ejemplo, bueno, yo no, mi madre, por ejemplo, ha pedido cita en Salud Responde, la aplicación, y le dan cita para el 10 de enero, pero cita otra vez telefónica, es decir, estamos otra vez las mismas de hace unos meses. La presencialidad de los médicos otra vez están desapareciendo, y esto se tiene que acabar ya, porque esto nunca ha pasado en Andalucía. Entonces, se tiene que invertir más en sanidad, y no recortar en sanidad, y sí apostar por la sanidad privada. Entonces, por lo tanto, un gobierno tiene que luchar por lo público, tiene que luchar por las personas, por el bienestar social, y el PP y Ciudadanos lo están recortando, y algo preocupante para el futuro y para el presente de nuestra tierra. Loli. Recordar un dato que ya hemos hablado varias veces aquí, fue el Tribunal de Cuentas el que en el año 2017 dijo que Andalucía era la comunidad autónoma con menos inversión en sanidad pública, la comunidad autónoma de España en el año 2017, con Susana Díaz a la cabeza del Gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, con Susana Díaz a la cabeza éramos los que menos invertíamos de España en salud pública, en sanidad. Ahora mismo no es así. Es cierto que hay una pandemia, es cierto que hay olas, es cierto, pero se ha hecho un esfuerzo enorme, y me gustaría también recordar, ya que se ha sacado a la luz el tema económico, otro dato que ya hemos hablado alguna vez aquí. Con el último presupuesto de la Junta de Andalucía, hecho por los socialistas, para Málaga en inversiones para centros de salud, de atención primaria, venían 145.000 euros únicamente. Con el Gobierno de Juanma Moreno son 6 millones lo que vinieron y 16 los que hay previstos. Por lo tanto, ¿dónde está la falta de inversión y la falta de supuestamente apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la sanidad pública? Al contrario, falta de apuesta era la que tenían ellos cuando gobernaban. Se nota que bueno, que hay que salir a la calle y ver la realidad de que solamente entra la aplicación del móvil y es que no hay atención primaria. Estamos en la sexta ola de la pandemia. Sí, es verdad, la sexta ola de la pandemia. Ahora hay que Pídele a Pedro Sánchez que nos dé un fondo COVID para 2021. Sí, ha llegado fondo COVID y pídeselo. Sí han llegado a fondo COVID, lo que pasa es que la realidad es que el Pero Gobierno para el de Andalucía... 2022, para el futuro, no ya lo he hecho, sino para el futuro. Para que no estemos en marzo otra vez con el Tiene que hacer un esfuerzo, y esos 8.000 sanitarios que ha hecho a la calle es injusto, es una injusticia y además es de sentido común. Estamos ante una pandemia.
dejen a los 8.000 sanitarios que trabajen, más faltan más. Es que se el fondo COVID a Pedro Sánchez. Pero los dos y se lo no, pedimos. ¿No hay dinero en la Junta de Andalucía para contratar a esos 8.000 sanitarios? Que te Bueno, vuelvo a repetir, el que yo problema- sé que Loli, Gabriel. para vosotros el dinero es infinito y no pensáis No, que es que hay el que problema que cuadrarlo tiene y que la hay Junta- muchísimos gastos y que hay muchísimos servicios y que hay muchas cosas que mejorar El y único problema muchas que tiene la Junta de infraestructuras que Andalucía- hacer. Yo sé que vosotros pensáis que el dinero es infinito, bueno, lo gastáis en asesoras para que cuiden de los niños de vuestras ministras, lo gastáis en montar chinguitos vinculados a Podemos, lo gastáis en distintas historias porque creéis que el dinero es infinito, pero el dinero no Bien, es el infinito. discurso de que la Y Junta si de no Andalucía se no han tiene dinero, contratado no es es porque hace creíble. falta un fondo COVID específico y un dinero extra que sirva para cubrir una situación de pandemia en la que estamos y que debe asumir el Gobierno central y no reunir a las comunidades autónomas la víspera de Nochebuena para venir a decir que hay que volver a ponernos las mascarillas en espacios abiertos, que está muy bien, que estoy completamente de acuerdo, pero que es necesario recursos no solamente para el presente, sino también para tener asegurados que las comunidades autónomas puedan poner sobre la mesa esos recursos extra necesarios por una sexta ola como es la que está ocurriendo ahora. Yo creo que nadie de los espectadores está creyendo que no hay dinero como para no poder recuperar esos 8.000 sanitarios que se han despedido. Lo único que pasa es que aquí el Partido Popular lo que hace es Pero vamos a desgastar la pedir sanidad pública, a Irene lo que hace es Montero que dé desgastar el la... dinero Pero de la déjame niñera, terminar, Loli, que que dé el dinero de Loli, la que ya está niñera hablando para que suficiente. contratemos guías enfermeros. Déjame terminar. Venga, Lo que pasa es que Alejandro, el Partido termina. Popular está desgastando la sanidad pública para expulsar a los ciudadanos al sistema sanitario privado. Eso es mentira. Y lo por que no mucho se puede lo hacer, lo que no se puede repitáis, hacer y por es mucho que lo negociar repitáis, con la y salud de la aunque os gente. duela, en el PP también somos usuarios de la sanidad pública. Y no es cierto que queramos mantener la sanidad pública. Porque yo soy Se del está PP viendo, se está y me he viendo. educado en la educación pública y soy usuario de la sanidad pública. Igual que tú probablemente, o a lo mejor tú no lo sé porque no te conozco, pero los del PP defendemos la educación y la sanidad pública porque la utilizamos. Y por mucho que repitáis que no la utilizamos y que la queremos desmantelar, es mentira. Y la gente no es tonta, y ya lo La sabe. gente no es tonta, lo está viendo. Exacto. Ya Bueno, veremos. Loli le ha dicho a Gabriel que iba Lo a que pedirle el fondo COVID a Pedro Sánchez. Tú le acompañas, Alejandro, si quieres, y me lo contáis en el próximo programa. Pero tenemos que avanzar y cambiar de tema. Ya sabéis que aquí en la tertulia con los jóvenes pues vamos recopilando los temas que se tratan los 3 lunes anteriores para ver la visión de los jóvenes, pero también de vez en cuando pues incorporamos un tema que directamente, o a vosotros al menos, os pilla más cerca, como es el caso de la ley de FP. La pasada semana pues se aprobó en el Congreso esta nueva ley con los votos en contra, eso sí, del Partido Popular, una ley muy amplia que entre otros asuntos pues persigue entre sus objetivos corregir el déficit que hay en España de trabajadores con una formación intermedia, ¿no? O muchos oficios que no requieren estudios, aunque sí una cualificación, o muchas personas pues muy preparadas, ¿no? Con carreras universitarias, pero España sí se ha detectado ese déficit en los últimos años. Apostaba también porque los ciclos acaben siendo duales, por compaginar la formación práctica con la teórica y sobre todo por dotar al mercado laboral el día de mañana de personas pues con experiencia pues también en ese campo. Hablaba también de una mayor coordinación con las empresas, en fin, es una ley muy amplia, como os digo, ya en función de lo que queráis entramos en más detalle o no, pero como sois jóvenes y os pilla más cerca esto de la formación profesional, pues por eso lo planteaba esta tarde para ver vuestra opinión. Loli, comenzamos por ti. Pues la formación profesional, el incentivarla, es una necesidad desde hace años, ya que es cierto, como tú bien decías, hace falta trabajadores con esas titulaciones intermedias, no hacen falta tantos títulos universitarios, lo que es el mercado laboral real, y es necesario una revisión del modelo, que vayamos a modelos más como el de Alemania, en el cual es normal estudiar una FP, está completamente aceptado y no es la mentalidad que hay en España, que creo que es la que es importante cambiar, que es que si vales para estudiar vas a hacer una carrera universitaria, si no vas a una FP, no tiene por qué. Lo que hay que ver es en qué queremos trabajar, qué modelos productivos y qué campos productivos hay en España, en nuestra provincia concretamente, por explotar, en qué se puede trabajar y en base a eso pues perfeccionar y dar las herramientas a los jóvenes para que se puedan formar en esa materia para en un futuro pues poder tener un puesto de trabajo. Con respecto a la ley de formación profesional, el Partido Popular es cierto que ha votado en contra, pero ha votado en contra porque en el periodo de tramitación se incluyeron varias enmiendas de Unidas Podemos en las cuales, de nuevo, como ya se hacía
en la ley educativa general se desprecia o se quiere quitar importancia o discriminar a la educación concertada. A mí me gustaría destacar y poner un ejemplo de Málaga. En Málaga hay un colegio que se llama San José Obrero, en el cual hay una FP muy desarrollada, una formación profesional trabajada por profesionales desde hace muchos años y cuyos alumnos salen de esos cursos prácticamente con una inserción laboral completa. Entonces, ¿por qué desde el Gobierno se hace una ley que discrimine, por ejemplo, al Colegio San José Obrero de Málaga, en el cual está funcionando el modelo, está yendo bien y la gente está saliendo formada y con trabajo? Nosotros, como he dicho antes, creemos en la educación pública, pero también no creemos en la discriminación hacia la educación concertada. Entonces, ese es el motivo por el que se ha votado en contra de esa ley, por la ideología que se ha metido a última hora y el lastre para perjudicar a modelos que, como he dicho, como en Málaga, ya están funcionando. Entonces, ¿es importante incentivar la educación pública en formación profesional? Por supuesto que sí. Aquí me gustaría también destacar lo que ha hecho la Junta de Andalucía con el gobierno de Juanma Moreno al frente. Desde que se ganaron las elecciones y desde que se formó un gobierno, son un 23% más de plazas de formación profesional la que se han ofertado, y algo muy importante que con los socialistas no se hacía. Con los socialistas se cogía, yo creo, el listado de cursos de un año para otro y se repetían y se incluían las formaciones más baratas que hubiera, las formaciones más baratas, las de auxiliar administrativo, las típicas que siempre se daban en los distintos institutos, porque es más fácil o más barato formar a alumnos en esas ramas, y no se invertía ni en formaciones tecnológicas, en formaciones de 5G, en formaciones más de cara al presente y al futuro. Con el gobierno de Juanma Moreno se está trabajando en modernizar esta oferta de plaza de formación profesional pública, en que esté más adaptada a los recursos y a los nichos de trabajo y de profesionales de cada zona, para que en definitiva puedas estudiar algo en lo cual puedas trabajar en la zona en la que estás viviendo, en tu provincia o en la comunidad autónoma. Como he dicho, 23% más de plazas para formación profesional pública en Andalucía, 153 títulos nuevos, modernizados, adaptados al mercado laboral actual, y una apuesta en firme por una formación profesional, pero como digo, una formación profesional que apuesta por la pública, pero que no discrimine tampoco a la concertada. Alejandro, ¿estarás de acuerdo? Sí, y nosotros desde Unidas Podemos apoyamos la ley de formación profesional, y además estamos contentos porque es una ley que, a diferencia de las que suele sacar el Partido Popular, ha contado con las aportaciones de empresarios, de sindicatos, de las comunidades autónomas, de la comunidad educativa, y bueno, es una ley que permite que toda la enseñanza pues sea dual, de tal forma que va a haber un periodo de formación, entre el periodo de práctica, que va del 25 al 35%, o del 35 al 50% si es intensiva, y además esta parte pues tiene que ser obligatoriamente remunerada. También puede haber una mayor colaboración de la formación profesional con la universidad, un servicio de orientación profesional, y una parte que también me parece muy interesante es que las comunidades autónomas van a poder adaptar la formación a la realidad del tejido productivo de cada uno de sus territorios. Con esta ley pues se va a tratar de conseguir que en 2023 pues saquen 200.000 nuevas plazas, y que además se reduzca pues la tasa de desempleo juvenil, que actualmente estaba en un 35%. Nosotros desde Unidas Podemos pues apoyamos la escuela pública, la educación pública, y también pues el desarrollo de una formación profesional que permita abordar el cambio de modelo productivo para hacer frente a los retos de transición ecológica y de la precariedad del mercado laboral. Gabriel. Bueno, yo personalmente, a mí me duele mucho que no haya un acuerdo total de los partidos políticos sobre esta ley tan importante como es la formación profesional, y una vez más pues la derecha de este país es más de derecha todavía y está pues bueno, pues a votar en contra de esta ley de formación profesional que a día de hoy ya ha beneficiado a España, porque los fondos Next Generation de la Unión Europea ha llegado a nuestro país, y uno de los motivos por el cual ha llegado a España, que bueno, es importante resaltar que es el primer país europeo que ha llegado la financiación europea de los Next Generation, es por esta medida, por ejemplo, de la formación profesional y bueno, de los avances que está habiendo en España, como esta ley educativa. Es importante resaltar de que esta ley ajusta a los perfiles profesionales, a las demandas que solicitan las empresas,
como bien ha dicho el compañero. Ha habido numerosas aportaciones de asociaciones educativas, empresarios, sindicatos, comunidades autónomas, es decir, consenso de todas las asociaciones y agrupaciones vinculadas a la educación. Vamos a ver, la realidad es que las previsiones para España en 2025 es que el 49% de los puestos de trabajo van a requerir de una cualificación de formación profesional, y es por ello que España y el gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto manos a la obra de la importancia de invertir en formación profesional y en crear nuevas plazas, como son la creación de 200.000 nuevas plazas públicas de formación profesional para el año 2023, de las cuales ya a día de hoy ya se han creado 120.000 plazas, y cabe resaltar que jamás en la historia de nuestro país, en España, ha habido mayor inversión en esta formación profesional. Se han movilizado ya más de 2.200 millones de euros para la creación, como bien ya he dicho, 200.000 nuevas plazas, creación de aulas de tecnología aplicada a sectores productivos, de aulas de emprendimiento. Es decir, la realidad es que la educación y el sistema educativo de nuestro país es que nos tenemos que adaptar a las nuevas demandas del mercado, y es por ello que el gobierno, junto con empresarios y sindicatos, pues bueno, se ha puesto manos a la obra para crear este nuevo sistema educativo. Y como he dicho al principio, a mí me duele, bueno, nos duele a todos los españoles, no solamente a mí, que el PP y Vox, pues bueno, pues voten en contra de esta medida. Y es que la realidad es que la formación profesional fue abandonada en un cajón durante más de 7 años de gobierno del PP, es decir, el PP nunca ha apostado por la formación profesional, y vamos atrasados respecto a otros países europeos como Alemania, y es por ello que el gobierno de España se pone ya manos a la obra para mirar el futuro de la educación en España y, por supuesto, para enfocar un aprendizaje junto con las demandas de empleo que hay en nuestro país. Loli pedía también la palabra y atendemos una llamada después. Loli, Vale, adelante. a ver, vamos por partes. Lo último que ha dicho de que el PP nunca ha apostado por la formación profesional, quiero recordar que la ley de formación profesional que hay actualmente fue hecha por el PP, y que pese a que Gabriel diga que le da mucha pena que el PP ahora vote en contra, el PSOE en aquel momento no es que metiera una enmienda única o una aportación, es que la enmendó a la totalidad. No quiso aprobar esa ley de formación profesional que se estaba haciendo, hecha por el PP en un momento, para actualizarla en base a los tiempos que eran. Por lo tanto, más mirarse a lo que se ha hecho y menos criticar por criticar. En segundo lugar, cuando habla de abandono a la formación profesional, abandono a la formación profesional en la que hemos tenido en Andalucía con Susana Díaz al frente. Quiero recordar la cónsula, las escuelas de hostelería, el CIO de Mijas, cerrados porque no se ponían los recursos suficientes para que esos alumnos se pudieran formar. Con el gobierno andaluz del PSOE se quedaban el 35% de los andaluces que querían optar a una plaza de FP se quedaban sin plaza. Actualmente, en tan solo 3 años, se ha conseguido descender ese número en un 10%, gracias al trabajo hecho por el Gobierno del Cambio en la Junta de Andalucía. Por lo tanto, por la FP se apuesta con hechos, y como se ha demostrado en Andalucía, el gran cambio que se ha dado, no únicamente poniéndolo sobre un papel en el que, como digo, no ha votado el PP por ideología en contra, ha votado el PP en contra porque se discrimina a modelos de formación profesional que en la actualidad están funcionando, como he puesto de ejemplo al Colegio San José Obrero. Si de verdad queréis luchar por las oportunidades de los jóvenes, no discriminéis a esos cientos de jóvenes, de promociones de cientos de jóvenes que salen de ese colegio malagueño y salen con trabajo gracias a un modelo de formación profesional que ya se ha descubierto que funciona. Está muy bien que queramos actualizar el sistema, y en eso podemos estar de acuerdo, pero no discriminemos los modelos existentes que ya hay y que funcionan. Y ahí está el problema de la ley vuestra de formación profesional, que deja en la estacada a todos esos jóvenes malagueños que, gracias a la formación en colegios como el San José Obrero, salen con un trabajo. Y vosotros no queréis eso, vosotros queréis bloquearlos y lo discrimináis, y esa ley los discrimina, y ahí es donde está el problema, que discrimina a la educación concertada. Trabajemos todos juntos por una educación pública de calidad
y por no discriminar los modelos que ya Gabriel funcionan en la contesta si concertada quiere, y que son pero vamos a necesarios. atender la llamada concreto, sí. rápidamente, que están ya un dudo ratito mucho que se esperando. discrimine la Lo concertada. pone en la ley, Lo léetela, dudo mucho. léetela, pone educación, pone solamente únicamente centros públicos, discrimina a los centros concertados, léetela y lo descubrirá. yo creo Por una que- enmienda metida a última hora por Unidas Podemos, que es cierto que no lo llevaba el PSOE así, pero han aceptado la enmienda en último momento de Unidas Podemos, en la cual discrimina a los centros concertados. Y como he dicho, miremos a nuestra gente, miremos a los malagueños que estudian en nuestros centros y no discriminemos. Dudo mucho que se discrimine a la concertada, y esto es un voto en contra del PP, a que los 10.000 millones de euros que ha llegado de Europa es votar en contra. Espérate, Es sí, que se me había olvidado, es que dice una detrás de otra. Rápidamente, Con respecto, que con que va con respecto a segunda. los millones de Europa, que le pido también a Gabriel, que le pida a Pedro Sánchez que los 9 millones de euros que ha destinado a Extremadura, a Valencia, a País Vasco y a Navarra, que los ha destinado únicamente a una subvención directa dada por la ministra a esas comunidades, porque ellos gobiernan en esas comunidades, 9 millones de euros, que él pida también que vengan a Andalucía. ¿Por qué se discrimina Andalucía y se da únicamente a las comunidades autónomas donde vosotros gobernáis los fondos europeos? Eso lo habéis hecho vosotros, veis y se lo pide también. Atendemos ya la llamada y si queréis después seguimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Claudio. Pues Claudio, adelante, díganos. No, hombre, que yo estoy escuchando a la tertulia Sí, y a mí me gustaría que cuando fuera un tertuliano... Claudio. Se nos ha ido la llamada, no le escuchamos. Bueno, tratamos de recuperarla, pero ya que estáis calmados, aprovecho y vamos a dar paso a la publicidad mientras tratamos de recuperar la llamada de Claudio. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta y en este tiempo hemos conseguido recuperar la llamada de Claudio. Claudio, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Claudio. ¿Me oye? Hola, Claudio. Buenas. Parece que no, ¿no? ¿Me oye? Pues Claudio, le escuchamos muy bajito. A ver, díganos, a ver. ¿Me oye ahora? Aquí lo oímos bajito. No sé si en casa le oirán bien, pero... Aquí me escuchan bien. Pues venga, pues Estaba díganos. diciendo que Sí. estaba hablando de la FP. Sí, Y yo digo que en el 2011 la FP la cerró el Partido Socialista. Yo creo que cuando un tertuliano vaya a sentarse ahí, debe de decir cosas que sean reales, no que sean mentiras. Que yo he escuchado a este señor hablar que si el PP no cerró, la FP la cerró en el año 11 el Partido Socialista. Y en ese año había 4 millones de andaluces parados. Así que este señor debe de contar cosas verdades. Yo comprendo que es muy joven y quiere ganar ahí su puesto con un sillón en su partido, pero no nos engañe usted a los andaluces. Los socialistas cerraron la FP en Andalucía. Quiera usted o no quiera usted, con 4 millones de parados. Y salieron los de los ERE y tenéis embulcados a 600 políticos socialistas por corruptos sentados en los banquillos por robar al pueblo andaluz. Por eso los andaluces ya no os votamos. Ya vais por menos de 33. Y le voy a decir a usted una cosa. Yo soy socialista, pero del PC, no del PSOE. El PC es un partido socialista de personas con ética y moral. Pero ustedes son unos granúas que estáis robando al pueblo andaluz. Claudio. Sí, se lo digo a él. Se lo digo por eso. Lo he dicho en el partido y lo digo aquí. Hoy el Partido Socialista Obrero Español es la basura del socialismo europeo. Se lo digo con toda la cara. Así que no cuente usted mentira que la FP la cerraron ustedes y no el PP. La cerraron el PSOE. La cerró el PSOE todo y nos quedamos en la calle todo. Y se lo digo yo que tengo 85 años. Y sé lo que ha pasado en Andalucía. Claudio, ya los socialistas no votamos al PSOE. Si volviera al PSOE otra vez, quizás votáramos al PSOE. Pero al PSOE de ahora no lo votaremos jamás. Muchas gracias y si quiere contestar, que me conteste. Ahora le va a contestar Claudio, gracias, pero que aquí yo aclaro que aquí no engaña a nadie, que aquí cada uno viene con sus argumentos y defiende su postura, pero ni ellos tienen... Pero que cuente verdades, que no cuente mentiras. Claro, pero si todos ¿Quién cerró pensaran la igual, FP cada aquí en uno... Andalucía? El Partido Socialista, cuando estaba Zapatero gobernando. Por favor, no diga que no lo ha cerrado nada más que ellos.
¿Y quién son los que están condenados por corrupción en Andalucía? El Partido Socialista. 600 y pico altos cargos. Va a contestarle Gabriel. Claudio, muchas gracias, Claudio. Venga, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes, Gabriel, Bueno, adelante. En primer lugar, creo que ha dicho que este señor, bueno, primero decirle, bueno, que es del PC, creo que ha dicho Partido Comunista, ¿no? Yo creo que en los años 70, a principios de los 80, hubo un congreso en el PSOE en el que ya nosotros nos separamos del marxismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que el PSOE y Partido Comunista a día de hoy poco que ve, ¿no? Y yo creo que la socialdemocracia, que es lo que defendemos nosotros, es el futuro de Europa y las políticas mixtas, tanto del socialismo como del capitalismo, es decir, las políticas keynesianas, es lo que defiende el PSOE. Por lo tanto, el PC y el PSOE, como usted dice, no tiene nada que ver a día de hoy, porque el PC es del siglo XX y el PSOE y la socialdemocracia es del siglo XXI y el futuro del mundo, de Europa y de España. Respecto, no sé qué, es que ya me perdí un poquillo con lo que me había dicho. Hablaba Claudio de que en el año 2011... la formación profesional, partido, sí. Bueno, la formación profesional, en el año 2011 prácticamente no había formación profesional. La realidad es que todo el mundo estudiaba en universidad, todo el mundo prácticamente era universitario, y la realidad que de hace unos pocos años, no 10 años, sino estaremos hablando de hace unos 5 años para acá, a día de hoy, la formación profesional se ha visto que es una rama de la educación importante, que es el presente y el futuro de España y de Europa, y es por ello que la Unión Europea, y digamos de la mano de España, se está invirtiendo en esta materia a día de hoy. Por eso en estos días han llegado los fondos de Next Generation, y es para aplicar y invertir más en esta rama educativa, que es el futuro de España, y para que se cree empleo de calidad en nuestro país, adaptándonos a la demanda del mercado. Y respecto, bueno, pues también ha dicho también de la corrupción de la Junta de Andalucía, de los ERE, es decir, eso ha hecho mucho daño al PSOE, ha hecho mucho daño a los sindicatos, y la realidad es que el PSOE de Andalucía es un partido nuevo, donde hay cambios, donde se han asumido errores, y yo tenía ahí 11 años, 12 años, yo tengo 21 años, y yo no cobro de esto. Usted ha dicho que yo estoy buscando, que yo sí cobro, yo no cobro nada. Es decir, yo tengo 21 años, soy universitario, no cobro ni un duro de la política, y yo estoy aquí para aportar, para opinar, y sobre todo por defender los derechos de los jóvenes de Málaga. Y es por ello que estoy yo aquí presente, y no vengo aquí a engañar a nadie ni nada, vengo a opinar. Tenemos otra llamada y la atendemos ya. Buenas tardes. Sí, ¿es a mí? Sí, es a usted. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Es que le oigo muy bajito, pero en fin, que yo voy a intentar de hablar, aunque no os oigo a vosotros. Díganos su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Paco. Paco, adelante, le escuchamos. Vale. Mira, es a la chica esta que a felicitarla de nuevo. A Loli. A Loli, sí. Porque tiene mucha suerte, cuando llama enseguida la atienden en el centro de salud. Yo no sé, yo creo que lleva los datos, ya los lleva estudiados, los lleva visto, estadísticas y tal, pero al suelo, a la calle, no han dado mucho esta chica, ya seguro, ¿eh? Porque le voy a contar para que lo tenga también en cuenta. Después de 3 días llamando al centro de salud, me dan cita para 2 días o 3 días después, presencial, cuando yo lo que quería era para telefónica. Receta. Voy a la consulta presencial y, claro, la doctora me dice que bueno, ¿qué hago yo allí? Que digo, pues mire, esto es lo que ha pasado, ¿no? Con la chica que me atendió al teléfono, como empiezan ahí a hablar, a decir que si están nuestras líneas ocupadas, todas nuestras líneas ocupadas, cuando ya conseguí hablar con ella, le digo, bueno, ¿cuántas líneas tenéis? Y me dice, una línea. Bueno, pues hasta ahí el tema de la línea ocupada. Ahora estoy con la doctora, a mi mujer cada 6 meses le hacen tiene una revisión por un cáncer de colon que tuvo, y ahora el TAC que le correspondía la mandaron a lo que era el Parque San Antonio, que ahora se llama Vita o no sé qué, Sí. y le atendieron allí y le hicieron el TAC. Y ahora, estando en la doctora esta, que era a las 10:30, y a las 11:30 teníamos la cita ya con la oncóloga, me llaman para decir que si he ido a hacerme el TAC, si ha ido mi mujer a hacerme el TAC.
y entonces que no tenían todavía el resultado del TAC que le habían hecho, que yo le dije, sí, se lo han hecho ahí en el Vitar ese y tal, y resulta que no sabían ni cuándo iban a mandarle el resultado. ¿Eh? Solución, que cuando ya tuvieran esto me llamarían para darme cita. Yo me niego a eso y agarro yo mi coche y me voy a Arbita. Estuve hasta la 1:30 allí para ver que se hizo funcionar. Al final me dieron la cita. No, es que acaba de llegar el informe ahora mismo, que tal, que cual. Y me tuve que ir al hospital hasta las 3 de la tarde, esperar que terminaran, y porque la doctora me quiso atender, el paciente tiene que ir al hospital que le han mandado a recoger el resultado para poderlo llevar para que lo atienda la oncóloga. Eso es lo bien que está trabajando la Junta de Andalucía ahora mismo, la sanidad. Eso no me había pasado nunca, llevamos 4 años liados y esto no había pasado jamás. Paco. Ahora cuando pasa, Paco. con toda la gente que dice que ha puesto de más y con todo lo bien que ella llama, enseguida se lo da. Esto que le digo se puede comprobar, ¿vale? Que lo Gracias, tenga Paco. puesto. Le va a contestar Loli, pero tenemos otra llamada. Gracias, Paco, por llamarnos. Venga, pues muchas gracias. Buenas tardes, Paco. Loli, Venga. si por alusiones quieres Sí, contestar, adelante. simplemente decirle, hombre, que es cierto que errores humanos puede haber, y creo que los ha habido siempre. Entiendo que hubo un problema de que no le trasladaron las pruebas de su mujer, pero como he dicho, la atención en la atención primaria está en Andalucía y está en el resto de España, no es únicamente en Andalucía. Estamos en un contexto de pandemia y repito, como he dicho antes, que lo que es necesario es que se pongan sobre la mesa, ya que estamos en un contexto de pandemia, los recursos suficientes y que se establezca un fondo específico de COVID para el año 2022 para estas situaciones sobrevenidas, como es el caso que estamos viviendo ahora mismo en diciembre, de la tensión en la atención primaria, se pueda cubrir de una forma correspondiente con esos fondos y con esos recursos. Para todo hace falta recursos y para estos recursos extras de contexto de pandemia, Pedro Sánchez debe poner a las comunidades autónomas un fondo seguro de recursos para el año 2022, para que esto que ha pasado en diciembre no se repita el próximo año. Es muy importante. Y con respecto a la alusión a lo del centro de salud, es completamente cierto. Yo no entiendo tampoco por qué me tiene que decir que si yo no estoy en la calle. Yo estoy en la calle igual que está usted y soy usuaria de los servicios públicos exactamente igual que usted. Entiendo que es cierto que yo en diciembre no he llamado al centro de salud. Bueno, sí he llamado para la vacunación de mi madre, pero me han atendido perfectamente. Entiendo que a lo mejor si fuera a hacerme una prueba pues puede darse ahora mismo, pues con la situación pues no funcionará bien por la situación de la sexta ola, pero es cierto que en situación normal los servicios públicos funcionan perfectamente y lo repito, y es que es cierto, quien quiera decir que sea mentira podrá decirlo, pero es cierto que yo soy usuaria del Centro de Salud de Carlinda y que se me atiende perfectamente siempre que así lo requerimos en mi casa y para mi familia. Es que es una verdad, no estoy mintiendo en eso. Bueno, terminamos ya con la siguiente llamada, la ronda de intervenciones de los telespectadores y continuamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa. Rosa, adelante, díganos. Vamos a ver, en primer lugar, dar la enhorabuena por el programa que tiene y cómo lo presenta. Muchas gracias, Rosa. No se escucha muy bien, se escucha bastante bajito. Sí. Y hay mucho retorno, pero bueno, yo iba a hablar de otra cosa, pero ya que este señor ha hablado, vamos a ver, los centros de salud, lo siento, pero no están funcionando bien. Hasta el punto que el 061 se tuvo que poner en contacto, o intentó ponerse en contacto con el Centro de Salud de Churriana, y le fue imposible y nos tuvo que atender a nosotros. Por otro lado, yo soy oncológica, y cada uno contamos la historia según nos va. Hasta ahora yo no he tenido ningún problema. Yo ya tengo mi revisión para febrero. Pero yo no he entrado por eso, he entrado por Claudio principalmente, ¿no? Pues dinos, Rosa. Yo le tengo mucho cariño a Claudio, pero hay muchas formas de decir las cosas. Y creo que la mejor manera es, a mí me gustaría ver una vez en la vida, aunque sea, que se junten los políticos para levantar un país. No, si yo digo blanco, porque la posición tiene que ser negro. Pues yo creo que no, creo que el país se levante, la unión hace la fuerza, tanto por parte del pueblo como por parte de los políticos, y nos tenemos que unir para eso. Y al muchacho joven que entiendo que es socialista, sí le tengo que agradecer una cosa, y le tengo que agradecer que es la primera persona que escucho que le han hablado de los ERES y lo ha admitido. O sea que chapó por él, porque las cosas hay que
Eso no significa que uno tenga que convertirse en otro partido o su idea y tal, pero reconocer las cosas es para quitarse el sombrero. Y de la misma forma que uno se tira tirones de oreja, si hay que dar las gracias, también se da. Buenas tardes, un saludo a todos y os sigo escuchando desde aquí. Un beso, Rosa. Un Muchísimas beso. gracias, Rosa, por llamarnos. Bueno, importante, ¿no? Lo que decía el tema de que haya consenso, ¿no? Entre los políticos, yo creo que ahí estaréis todos de acuerdo, ¿no? En la importancia de que así se solucionará. Si queréis añadir algo con respecto a las llamadas, si no hablamos del tercer aniversario de la Junta de Andalucía. Gabriel, sí, bueno, lo que ha dicho de la unión y demás, yo estoy totalmente de acuerdo, de que en temas importantes de proyectos grandes para nuestro país, como puede ser la formación profesional, como puede ser los fondos europeos que van a llegar a España, pues yo creo que es importante que dejar a un lado pues los intereses políticos, personales y demás, y bueno, estar todos unidos y simplemente aplicar sentido común muchas veces, ¿no? Con aplicar sentido común y mirar por el bien de nuestro país y de nuestros ciudadanos es lo suficiente. Es verdad que yo nunca he estado en una administración pública, es decir, yo soy militante de base, yo soy secretario general de la Juventud en Málaga, nunca he tenido un puesto institucional de ayuntamiento, diputación, nunca. Pero hombre, yo si yo llegara algún día a ayuntamiento, a diputación y demás, o al Congreso de Diputados, yo lo digo aquí y lo diré siempre, yo voy a mirar siempre por el bien de los malagueños, de España, de los malagueños, de Andalucía, y yo creo que nosotros que somos el futuro, pues tenemos que intentar ir de la mano y de luchar por nuestros derechos y nuestro futuro. Bueno, el siguiente asunto. 3 años se cumplían el pasado 2 de diciembre de que la Junta de Andalucía, el Partido Popular, apoyado por Ciudadanos, pues llegase a gobernar nuestra comunidad autónoma. Un tema que hemos tratado en otras tertulias y que me gustaría también conocer la opinión de los jóvenes. 3 años después, Juanma Moreno, el presidente, pues admitía que aún queda muchísimo por hacer, pero se vanagloriaba, ¿no? de que este gobierno del cambio pues estaba dando sus frutos y estaba muy orgulloso. La oposición, no lo ve así, opina de forma diferente. Yo sé que este es un tema muy amplio y hay muchísimos argumentos a favor y también muchísimos argumentos en contra. Por lo tanto, voy a pedir una breve intervención, una valoración general en principio y después ya entramos a debatir si estimáis oportuno. Y bueno, Alejandro era el que debe comenzar ahora el turno. Alejandro, adelante. Sí, nosotros sobre el gobierno de la Junta de Andalucía decimos mucho que hemos pasado del gobierno del cambio al gobierno del cambiazo, porque hemos pasado, de un gobierno de 40 años del Partido Socialista nefasto a un gobierno del Partido Popular que es todavía peor. Voy a insistir en lo mismo en el primer punto del debate sobre la sanidad. Pasamos en la última década de ser la comunidad autónoma número 6 a ser la 16ª en el puesto de presupuesto por habitante, número de camas y también de quirófanos. En cuanto al número de camas, tenemos 2,19 por cada 1.000 habitantes. También pues hay 212 días de promedio de listas de espera frente a los 239 que hay a nivel nacional. Y también en cuanto al gasto que se hace en sanidad pública por cada habitante, tenemos 560 euros menos que, por ejemplo, pues, gobiernos como el de Asturias. También en cuanto a política fiscal, el gobierno popular, pues la política que lleva siempre, ¿no? Que es el de defender a los ricos y no a la gente trabajadora. Por ejemplo, este año han reducido el impuesto, porque sí que es verdad que reducen impuestos, pero para las clases altas y no para la gente trabajadora. Con lo del reducción de impuestos de la Academia de Inglés, sacaron esa reducción para las familias, para los matrimonios que cobrasen más de 80.000 euros anuales. Quien en Andalucía cobra más de 80.000 euros anuales, solamente el 3-4% a lo mucho. Y después también, nosotros lo que hacemos desde el gobierno estatal, de cada vez más intentar ampliar lo que es el salario mínimo, ellos están reduciendo el salario, el ingreso mínimo, la renta mínima de inserción, que estaba de 115, ahora la han bajado para el año 2022 a 80 millones. Y después también pensamos que es el gobierno de las privatizaciones, porque en un debate anterior que hicimos, hablamos del incendio de Sierra Bermeja,
pues tras el incendio de Sierra Bermeja despidieron a 700 bomberos forestales, pero es que ahora lo que han sacado es un decreto para privatizar el servicio de bomberos forestales para rematar todavía más a Infoca. Y también es un gobierno que no ha protegido el medio ambiente, su política de modelo turístico y bueno, también la eliminación del control y del control el control de la construcción, y esa política que llevan de ladrillo, de golf y de turismo masificado no es incompatible con la defensa del medio ambiente. Por lo tanto, cuando nosotros nos hablan de este tercer aniversario de la Junta de Andalucía, nosotros lo que decimos es que en 3 años, son 3 años de devastación de la sanidad pública, son 3 años de abandono de la educación pública, son 3 años de recortes y de despidos, y son 3 años que pesan como una losa para nuestro territorio. Loli quiere contestar, yo lo sé, pero Gabriel en primer lugar y después ya escuchamos a Loli. Gabriel, adelante. Bueno, pienso que los malagueños y las malagueñas no encuentran respuestas a las necesidades y a la demanda por parte de Juanma Moreno, no aplica políticas coherentes para la Junta de Andalucía y no, como bien he dicho, no cubre sus principales demandas, y es el gobierno de Pedro Sánchez el que ha tenido que crear un escudo social para que nadie se quede atrás en nuestra comunidad autónoma y en Málaga. Un gobierno sobrepasado, desbordado, que ha hecho agua y que ha buscado permanentemente la confrontación con el gobierno de España. Cuando había que ir de la mano, ellos no lo han hecho. Un gobierno que con su mala gestión ha provocado el deterioro de los servicios públicos de la provincia de Málaga, sin recursos y falta de personal. Lo que ha hecho Juanma Moreno es incrementar el número de cargos de confianza. Cuando decían que iban a cerrar chiringuitos o asociaciones que ellos vean que no aportaba a la Junta de Andalucía, ellos han creado nuevos cargos de confianza con 24 delegados y 4 de ellos son para Málaga. Es decir, más delegados cuando es malagueño prefiere que haya delegados de otras provincias que en nuestra ciudad de Málaga. Respecto a la sanidad, como bien he dicho al principio del programa, Juan Marín le da igual despedir a 8.000 sanitarios, ya lo dijo en rueda de prensa, que qué más da, pues métase usted, entre usted en la aplicación de Salud Responde y vea que no hay ni atención presencial, te dan la cita pues 2 o 3 semanas tarde y por lo tanto hay colapso en la sanidad y falta de inversión y de apuesta por la sanidad pública. En materia educativa han apostado más por la enseñanza privada frente a la educación pública. Se puede apostar por las dos, se puede apostar por la privada, por la pública, pero no dejemos de lado a la pública. Yo entiendo que la privada pueda ser importante, pero la pública lo es más aún, porque somos la mayoría de estudiantes, de los jóvenes que estudiamos en la pública, y es por ello que no hay que recortar en este sector. En materia de empleo, el plan de empleo ejecutado por la Junta de Andalucía supone un recorte de 26 millones de euros. Juventudes Socialistas hace unos meses hace un año, llevó a la Junta de Andalucía un plan de empleo juvenil que ellos rechazaron y aplicamos medidas o exigíamos medidas como ventajas fiscales para los jóvenes que emprendan, mayor empleo para la juventud andaluza, el cual el gobierno de Juanma Moreno ha pasado del tema y no ha hecho ni se lo ha leído, no ha querido saber nada. Respecto a la igualdad y bienestar social, más recorte todavía. Respecto a materia de fomento e infraestructura, Juanma Moreno ha abandonado los proyectos de mejora de infraestructura. Vamos terminando, Gabriel, por favor. Sí, termino ya. Y yo creo que es importante respecto a la infraestructura que se lleva a cabo la ejecución del metro al PTA y a Campanilla. Y respecto a deporte, el PSOE exige la necesidad de construir, mejorar y reformar la infraestructura en nuestra provincia de Málaga, y uno de ellos, por ejemplo, Carranque, ya que somos aquí malagueños y nos toca más de calle, Carranque ahora
de hace un año están cobrando 20 euros por entrar, lo han hecho privado, cuando todo el mundo podíamos entrar en estas instalaciones deportivas de Carranque a dar un paseo, a hacer deporte, y ahora están exigiendo pagar un bono de 20 euros anuales, cuando eso jamás lo ha habido. Por lo tanto, está privatizando hasta las instalaciones deportivas que son públicas, lo están privatizando, y hay que pagar por todo. Cuando estamos pagándolo con nuestros impuestos, ¿por qué tenemos que pagar por entrar? Cosa que no tiene sentido. Loli. Para empezar, me gustaría resaltar, porque es algo que siempre repite tanto un lado como el otro, que es que el Partido Popular gobernamos para ricos. No sé si es que se creen que somos marqueses o descendientes de la nobleza o de la aristocracia. Vamos a ver, no es así. Juanma Moreno es hijo de inmigrantes que tuvieron que ir a Cataluña a trabajar para luego poder volverse a Málaga para montar un pequeño negocio. Yo, por ejemplo, soy hija también de inmigrantes que estuvieron fuera trabajando en Inglaterra y luego se volvieron otra vez a España, de clase trabajadora, totalmente humildes, y totalmente estamos en la clase trabajadora o la clase media, porque es que formamos parte de la clase trabajadora y de la clase media. En ningún momento en el PP somos todos marqueses, ni extraterrestres, ni trabajamos para los ricos, porque es que nosotros no somos los ricos, ¿vale? Eso quiero que quede claro, porque ambos lo repiten y parece que estamos a principios de siglo en vez de estar en el siglo XXI, como estamos ya tras 40 años de democracia. Es decir, en el Partido Popular y en la derecha española, en el centro derecha española, los que estamos somos gente normal, no somos gente de una clase privilegiada, porque esos tiempos ya no existen. Con respecto a los 3 años del gobierno de Juanma Moreno, en primer lugar, y muy importante, que ya ha salido sobre la mesa el tema, la lucha contra la corrupción. Se ha creado una oficina, una ley de la oficina específica contra la corrupción. Recordar que en Andalucía, por desgracia para los andaluces, tuvimos el mayor caso de corrupción de la historia de España, con un dinero que debía ir para los más necesitados, que eran en este caso los parados, y se ha regulado y se ha armado la administración para que eso no vuelva a pasar y no vuelva a ocurrir. Pues también destacar que ya hemos hablado de la gestión de la pandemia. Sí. Pese a lo que se quiera decir, Andalucía ha sabido actuar frente a lo que se venía en la pandemia. Somos líderes en vacunación, somos los que más rápido ponemos las vacunas que nos llegan del gobierno. También importante en lo que se refiere a medidas que fomenten la creación de empleo, muy importante la creación de la lista, que es una ley que permite tanto a los ayuntamientos como a las administraciones el poder crear empleo con seguridad jurídica, y que va a suponer una revolución para el urbanismo en Andalucía. Muy importante el Plan Vive, un tema del que hemos hablado ya en muchas ocasiones aquí, sobre vivienda. Me gustaría recordar como la Junta de Andalucía, que David hubo uno de los días que me dijo, pero es cierto, sí es cierto, desde el año 2000 únicamente 30 viviendas hizo la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga, 30, frente a las 5.000 que impulsó el Ayuntamiento de Málaga con el Instituto Municipal de la Vivienda. Pues bien, eso ya ha cambiado con el Plan Vive Andalucía, con Juanma Moreno al frente. Hay ya proyectadas 4.000 viviendas en Andalucía, de las cuales 3.000 serán de alquiler. También algo muy importante es la reducción en el pago de impuestos. Hablaba aquí el compañero como que se había reducido únicamente para los ricos, pero no es así. Se ha reducido tanto el impuesto sobre sucesiones y donaciones, como el de transmisiones patrimoniales, como el de IRPF, y también el impuesto sobre el patrimonio. A día de hoy Andalucía es una comunidad competitiva porque con menos impuestos se cobran menos impuestos, y aún así se hacen más cosas y se sacan adelante más iniciativas. En lo que se refiere a educación, también se ha comentado aquí como que se está desmantelando, como siempre, la misma historia incierta. A día de hoy en Andalucía es cuando más docentes hay trabajando, más de 109.000 docentes hay trabajando en estos momentos en Andalucía, respaldados por la Administración Autonómica, porque se ha aprobado la ley de autoridad del profesorado, por fin, una reivindicación de los docentes que llevaba muchísimo tiempo. Y también destacar que por alumno en Andalucía se invierten 4.200 euros, más de los que se invertía con los gobiernos socialistas, y muy importante para los alumnos con educación que están en el régimen de educación especial, algo de lo que ya en la ley actual que quiere aprobar el gobierno han demostrado cómo tratan a los alumnos con educación especial y cómo los quieren discriminar pese a las demandas de los padres, pero bueno, eso es otro tema. Para los alumnos con
educación especial se destina un presupuesto de 7.000 euros por alumno. Muy importante, no hay desmantelación de la educación pública en Andalucía. Con respecto a los emprendedores, algo muy importante, se ha aprobado el Plan General de Emprendimiento y también está en marcha algo todavía más importante, que es el Plan para la Mejora de la Regulación Económica, el cual se busca que en un par de años se simplifiquen más de 150 procedimientos administrativos que harán que seamos líderes en creación de empresas. Ya lo somos, desde que está Juanma Moreno en el gobierno, ya somos líderes en creación de autónomos, somos los que más autónomos creamos en España, y eso es gracias a una buena gestión y al apoyo que reciben desde el gobierno de la Junta de Andalucía. Ya vamos terminando, Loli. Por último, destaco el turismo, muy importante, que aquí el compañero también, como suele hacer el ministro Garzón y también los compañeros de Podemos, siempre le dan una patada al turismo. No se le puede dar una patada al turismo en Málaga, es la principal fuente de empleo para los malagueños. Por lo tanto, apoyo pleno al turismo, a toda la riqueza que genera. Son más de 100 millones de euros los que se le ha destinado a este sector con motivo de la pandemia. También somos líderes en exportaciones. Qué alegría poder decir que Andalucía es líder en algo bueno, ya lo hemos dicho, en creación de autónomos, en bajada de impuestos y también en exportaciones, que al final es riqueza. Se han puesto sobre la mesa 600 millones de euros para incentivar las exportaciones y han dado como resultado que somos los que más exportamos de España. También se ha acabado con una deuda que había con los ayuntamientos andaluces de más de 180 millones de euros de la gestión socialista. Apoyar a los pueblos no es solamente de boquilla, también es no tener deudas con ellos, y gracias al gobierno de la Junta de Andalucía la deuda dejada por los socialistas se ha reducido de 180 millones a 9 millones de euros, con lo cual nuestros pueblos tienen mayor liquidez, ya que no tienen ese lastre que le suponía la Junta de Andalucía socialista. Importante también el apoyo realista al campo y al interior. Se ha aprobado el Pacto Andaluz del Agua, que ha unido 1.600 millones de euros para nuestros agricultores y, por supuesto, se defiende la política agraria común, la PAC, para que nuestros agricultores y ganaderos tengan las ayudas que necesitan. Importante, ya termino, los jóvenes, lo último, los jóvenes. Son 220 millones de euros los que Juanma ha anunciado hace un par de semanas que se van a poner sobre la mesa para el incentivo de la contratación de menores de 30 años. Como he dicho antes, la formación profesional se ha aumentado un 23% las plazas, en la universidad se ha reducido a la deuda que se tenía, especialmente con la de Málaga, que era la que la Junta tenía una deuda más grande. Con la Universidad de Málaga ya se ha acabado con esa deuda, lo cual también garantiza el mejor funcionamiento de las instituciones. Es muy importante el transporte, para los jóvenes es básico el transporte. Fue una propuesta que teníamos desde hace años, porque el metro de Málaga y los distintos metros en Andalucía eran los únicos de España que no contaban con un descuento específico para jóvenes, y gracias al Gobierno del Cambio, a partir de enero, los jóvenes que cojan el transporte metropolitano y el metro disfrutarán de un descuento del 50%. Es algo muy importante, porque los jóvenes que tenían que coger el metro todos los días de la semana para acudir, por ejemplo, a estudiar, eran más de 60 euros los que se tenían que gastar. Gracias a esta ayuda y al trabajo de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, se verán sus gastos reducidos a la mitad, algo muy importante. Continuamos el debate después, pero tenemos que cumplir los tiempos. Queremos saludar de nuevo a nuestros anunciantes y retomamos a la vuelta al debate. Aquí estamos ya de vuelta y retomamos el debate del tercer aniversario de la Junta de Andalucía, y le correspondía ahora intervenir a Alejandro. Alejandro, adelante. Sí, yo como he comentado, creo que la situación en Andalucía no es tan bonita, ¿no?, como la ha pintado Loli, pero por responder a lo que ha dicho, la frase esta de que, mi partido no defiende a los ricos porque yo vengo de inmigrante, es como cuando la ultraderecha dice que no soy homófobo porque tengo un amigo gay. Después, con lo de que estos tiempos ya no existen, a ver, claro que evidentemente hay desigualdades sociales, y aquí en Málaga tiene un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, no es lo mismo ir al barrio, al distrito del Limonar, que ir, por ejemplo, al de La Palmilla o ir incluso a Los Perones, ¿no? Y claro que hay una diferencia. Y esto no se trata de dónde venga, sino de las políticas que hace. Y es evidente que el Partido Popular hace política para los de arriba. Y te he puesto un ejemplo muy claro con lo de la Academia de Inglés, que se hace una reducción a las familias que tienen más de 8.000 euros, de 80.000 euros, que eso no lo cobra nadie. Y después,
Sí, reducciones de impuestos. Nosotros también estamos a favor de ciertas reducciones de impuestos, pero el debate no es eso, el debate es a quién se le reduce esos impuestos. Y claro, dice, menos impuestos, también hacemos más cosas. ¿Qué cosas? Si después en sanidad tenéis que despedir a 8.000 sanitarios. Vale, ¿le puedo responder? Responde Loli y después Gabriel, sí. Vale, vamos a ver, con respecto a lo de las clases, no me lo compare con lo del amigo gay, porque no es así. Es decir, tú quieres hacer creer o quieres decirle a la gente que el PP gobierna para los ricos, como que somos una élite, como en su momento decíais con la casta, como que somos una élite, la cual venimos de una burbuja y que no estamos en la calle, y lo que te estoy diciendo es que no es así, es que somos gente que venimos de la calle y estamos en la calle. Con respecto a lo de los barrios, la diferenciación de los barrios, os salió mal ya en Madrid precisamente en los barrios obreros, quisisteis vosotros adueñaros de los barrios obreros, y mira tú por dónde, que la más votada a los barrios obreros fue Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular. Por lo tanto, creo que deberíais recapacitar y que daros cuenta que estamos en el año 2021, que estamos en otro siglo diferente, y que no vayáis por la lucha de clases, porque eso ya no existe. Yo soy de la misma clase que puedes ser tú, y todos somos de la misma clase, somos clase obrera, trabajadora, y venimos del mismo sitio, no venimos de cunas diferentes, eso ya no existe. Por lo tanto, no intentéis dar un discurso anticuado, porque a la vista está que a la hora de la verdad no funciona, no funciona. Y con respecto otra vez al tema de la sanidad, te vuelvo a repetir, en Málaga se va a hacer un tercer hospital, se va a hacer un nuevo centro de salud en Fuengirola, un nuevo centro de salud en Mija, un nuevo centro de salud en Gamarra, se han puesto unas urgencias nuevas en Churriana, que hasta entonces no existían. Se está haciendo muchísimo trabajo en infraestructuras, y vuelvo a repetir, si hay que contratar personal extra específico para atender una ola de pandemia como la que está habiendo ahora, tiene que ser el Gobierno central el que ponga sobre la mesa esos recursos, porque son recursos extra sobrevenidos. Entonces, para 2022 tenemos que tener la constancia de que el Gobierno va a hacer una apuesta real para que durante el año no nos veamos con problemas como los que pueda haber ahora en la atención primaria, tanto en Andalucía como en toda España. Gabriel. Bueno, yo creo que el Gobierno de España sí cree en Málaga, apuesta por Málaga, por ejemplo, para la Expo del año 2027. Es una gran noticia para nuestra provincia, para nuestra ciudad, que bueno, vamos a competir contra Minnesota, pero si se lleva a cabo y eligen a Málaga, pues va a generar más de 3.500 millones de euros para nuestra ciudad, va a suponer una gran creación de empleo y de riqueza para nuestro municipio. Y es que se ha dicho muchas veces que el PSOE no cree en Málaga, que no apuesta por Málaga, y esto es un ejemplo de cómo sí se apuesta por Málaga, por nuestra provincia. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez está apostando por Málaga, como por ejemplo con temas de los ERTE, bueno, no son eso a nivel nacional, pero bueno, también llega a Málaga, el gobierno de Juanma Moreno pues parece que no es malagueño en este aspecto, ¿no? Porque como he dicho, con el tema de los sanitarios se ha despedido, no es que es que hay que contratar 8.000, no, es que se han echado 8.000 sanitarios que estaba en la Junta de Andalucía, ya se han expulsado del sistema sanitario. En tema de educación se ha recortado, eso es una realidad, se apuesta más por el Instituto MEDAC que por la formación profesional pública, y se puede apostar por el MEDAC y por lo público, es compatible, se puede hacer, y el gobierno de la Junta de Andalucía e Imbroda lo podría hacer. Yo sé que Imbroda es suyo, que el MEDAC es suyo y que él ahí tiene intereses particulares y demás, porque el MEDAC, los espectadores que nos estén viendo, el presidente de esa asociación de formación profesional es de Imbroda. Imbroda es el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, y por lo tanto yo sé que hay intereses y deberíamos de dejar los intereses particulares por un lado y apostar por los intereses de los 8 millones de andaluces que hay en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma, y eso es un problema grave, y debería de la Junta de Andalucía y Juanma Moreno de tomar medidas. Y también, como he dicho antes, ¿no?, en temas que nos toca más de calle, es algo más de calle nuestro, que es como Carranque, las instalaciones deportivas de Carranque, que depende de la Junta de Andalucía. Yo es que no sé si Loli me podrá dar explicaciones, si sabrá datos o no sobre ese tema, pero ¿cómo puede ser que Carranque siempre ha sido público, que se podía entrar gratis, y ahora cobran 20 euros anuales a todo? No, yo por ejemplo, es algo que pagamos todos los andaluces de nuestros impuestos. Siempre hemos podido entrar a hacer deporte allí, y ahora que paga 20 euros por entrar, eso es inadmisible, contradictorio, y yo creo que hay que dar unas explicaciones serias sobre este tema. Loli, quería también A ver, con lo que ha dicho sobre que la Junta de Andalucía no apuesta por Málaga, yo no sé, Gabriel, si tú eres malagueño, si tú no eres malagueño, si recuerdas lo que ha hecho la Junta de Andalucía o no, o si
no hablabas con la gente cuando la Junta de Andalucía Socialista era la que gobernaba de toda la vida. Siempre se ha dicho, y se ha dicho en Málaga, de que la Junta de Andalucía invertía principalmente en Sevilla y se olvidaba del resto de provincias andaluzas. Yo creo que uno de los principales atractivos como presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, es que precisamente es el primer presidente que no es sevillano, que viene de Málaga, que tiene una forma de hacer, de trabajar en Málaga que se ha tenido durante muchos años, que se ha tenido en el Ayuntamiento, se ha tenido en Diputación, y eso es un comentario generalizado que obviamente como buen malagueño está trayendo a Málaga inversiones que nunca la Junta de Andalucía, gobernada por los socialistas, hubiera traído, como pueden ser las infraestructuras sanitarias de las que ya hemos hablado, como puede ser el término de por fin las obras del metro, las cuales con los socialistas decían que iban a inaugurar el metro el 11 del 11 de 2011 y ahí lo dejaron y no había manera de que esas obras se terminaran y las va a tener que terminar y que acondicionar el presidente Juanma Moreno. Por lo tanto, no es cierto que la Junta de Andalucía no ha puesto por Málaga. Repito los números que anteriormente he dicho de atención primaria. En infraestructuras para atención primaria, Susana Díaz traía para Málaga 145.000 euros. En los últimos presupuestos con Juanma Moreno vienen a Málaga 16 millones, por favor, que no se apuesta por Málaga, se apuesta y con números exactos y con obras exactas, que todavía no están hechas, obviamente no ha dado tiempo, se llevan 3 años gobernando, pero los frutos y los hechos de esas obras y de esa apuesta en infraestructura por Málaga lo disfrutaremos los malagueños. Con respecto a formación profesional, el apunte que ha hecho sobre formación profesional, yo tenía aquí un dato que no había dado, pero es que en Andalucía actualmente, bueno, primero, como he dicho, se han aumentado las plazas con el gobierno de Juanma Moreno un 23%. Se han actualizado 150 titulaciones y actualmente la formación profesional pública es del 90%, la concertada únicamente es el 11%. Por lo tanto, no es cierto, eso ha comentado Gabriel, de que nada más que se está fomentando la concertada o la privada. Eso no es verdad. Actualmente la educación pública, la formación profesional pública en Andalucía es del 90% y, como he dicho, si de verdad quiere trabajar por la concertada y por la pública, como ha dicho, lo que no deberían es haber aceptado las enmiendas de Podemos, que en la nueva ley de formación profesional nacional excluye a la educación concertada, que, como he dicho, son tantos jóvenes malagueños los que estudian en centros concertados, como he dicho antes, el San José, y que ahora se van a ver discriminados por la ley aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Quieres añadir algo, Alejandro, Gabriel, en estos minutos? Entonces, quedan menos de 5 minutos, pero sí me gustaría una pequeña intervención rápida para que valoraseis el siguiente asunto, las protestas que hubo hace un par de semanas por la zona de gran afluencia turística a raíz de esa libertad de horarios comerciales. Hubo protestas en las 8 provincias andaluzas. Se va a pasar de abrir 10 festivos a abrir 16 festivos en el año 2022. Esto pues conlleva que domingos y festivos pues se tenga que trabajar tanto el pequeño comercio como las grandes superficies. Quedan apenas 3 minutos, por lo tanto, una pequeña intervención pues para conocer vuestra opinión. Empezaba Gabriel, que era ahora su turno. Os pido brevedad simplemente por saber vuestra opinión. Adelante, Gabriel. Sí, yo creo que, PP y Ciudadanos se han cargado la conciliación laboral y familiar en el pequeño comercio de la ciudad de Málaga. Esta implantación trae consigo la libertad de horarios comerciales, que va a suponer la ruina para muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio, que son más de 13.000 empresas afectadas malagueñas. El alcalde Paco de la Torre beneficia a las grandes superficies, mientras al comercio minorista le pone el pie en el cuello, porque las pymes no pueden abrir 24 horas, ni todos los domingos y festivos del año simplemente por falta de personal. Las grandes superficies como empresas, yo no voy a nombrar empresas de gran superficie, pero ellos sí tienen la capacidad de contratar más personal o de implementar el horario del personal que hay en la empresa, pero las pequeñas empresas no tienen esa capacidad de llevarla a cabo. Por lo tanto, es un perjuicio. Terminando, para que dé tiempo a todos. Loli, adelante. Con respecto a esto, es cierto que tendrían que abrir unos días más, pero también es cierto que no es algo que sea obligatorio, es decir, es algo optativo, pueden ellos decidir si quieren abrir o no quieren abrir. Yo creo que aquí el mayor problema para el comercio ahora mismo es la subida de la luz, es la subida en la cuota de autónomo que Pedro Sánchez ya tiene prevista para el año que viene y es la falta de ayudas reales por el Gobierno. Yo aquí para el comercio quiero poner el ejemplo del Gobierno de Juanma Moreno, que la semana pasada va a poner una dotación de 2 millones de euros para ayudar a la promoción
y a la transformación digital del pequeño comercio en Andalucía, y que esos 2 millones de euros están dentro de un fondo de 100 millones de euros, de los cuales ya 75 se han dado en ayudas para el pequeño comercio, comercios que se vieron especialmente afectados por la pandemia, y gracias a Juanma Moreno han recibido ayuda de 3.000 euros. Por lo tanto, yo creo que es importante que apoyemos al comercio en el contexto en el que está, con medidas reales en su día a día. Terminamos con Alejandro, adelante. Nosotros desde Unidos Podemos pues, estamos totalmente en contra de la zona de gran afluencia turística, porque es una flexibilización de los horarios para que las grandes superficies y las pequeñas y medianas empresas puedan trabajar de lunes a domingo, y también los festivos en Navidades. Y eso pues es contrario a los derechos de los trabajadores del comercio y a la conciliación laboral y familiar. Es una medida que lo que hace es favorecer a las grandes superficies frente a los pequeños comercios, que tienen que competir en una situación de desventaja absoluta. Nosotros pensamos que es una medida que es injusta, que es arbitraria y que también es injustificada. Es injustificada porque no existe ningún informe que diga que zonas como el Torcal o como zonas como Miraflores o como Tiro Pichón son de gran afluencia turística. Y también es injusta porque lo que le está diciendo el Partido Popular a los sindicatos es que les va a afectar, que es precarizar el empleo y que no genera ningún tipo de empleo. Y con lo que a los sindicatos les ha costado defender esa conciliación laboral y garantizar los días de descanso en domingos y festivos. Lo que pasa, lo que vengo diciendo durante todo el debate, que el Partido Popular defiende a esos grandes superficies comerciales y no el pequeño comercio, porque no defiende el interés privado y no el interés general. Tenemos que terminar, chicos. Muchísimas gracias, Loli, Alejandro y Gabriel. Gracias por acompañarnos, que continuéis pasando una feliz Navidad y que recibáis pues el año con muchísima salud. Sobre todo, nos vemos en el próximo debate. A todos ustedes también muchísimas gracias por su compañía. Les dejo con una recomendación. En esta ocasión no se pueden perder el mejor cine de Navidad que nos ofrece estos días el canal Hollywood. Gracias por su compañía. Esta Navidad tenemos para ti un regalo de cine. Cine con garra, con magia, cine con misterio, cine con amor, cine con mayúsculas. Todas nuestras estrellas te quieren regalar una Navidad de cine.